el hecho de que el plan actual tenga 30 años no me parece una de las razones, me parece una razón, pero que no es la más importante. Voy entonces a operacionalizar esta pregunta de qué puede un plan, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿puede un nuevo plan otorgar derechos de ciudadanía más ampliados a quienes no lo tienen? A quienes hoy no lo tienen. Bueno, por supuesto que sí, yo jamás lo negaría. ¿Es el único procedimiento para hacerlo? ¿Es el procedimiento de la reforma del plan? ¿Es el único procedimiento para ampliar ciudadanía? Bueno, hay otros caminos que operan para eso, disponibles, a mano, relativamente fáciles y rápidos de implementar, que no los tenemos, suponiendo que el proceso de transformación del plan va a durar más tiempo. A mí me parece que la implementación del claustro único docente es una cosa que podríamos hacer ya mismo, sin tener que exigirle nada a nadie lejano cuyos derroteros no controlamos, aplicar el convenio colectivo de trabajo para las universidades nacionales. Nos llevaría esto a una dimensión quizá más política del debate, menos técnica, menos pedagógica, y la dimensión más política del debate, que no debe ser soslayada, porque un proceso como el de la reforma del plan de estudios es un proceso de altísima politicidad. Así que bueno, habría que apuntar en esa dirección y esperar que hayan, tanto en la carrera como en la facultad, actores que vayan en esa dirección, lo cual no sería imposible, teniendo en cuenta que, en principio, en las últimas elecciones, muchas de las ofertas electorales impulsaron esas propuestas. Así que podríamos esperar que la ampliación de ciudadanía también, adicionalmente, venga por ese lado, y no solamente atada a la reforma del plan. Esto como para, de alguna manera, bajar un cambio en las expectativas respecto de lo que este plan podría, digamos. Un nuevo plan de estudio no necesariamente amplía presupuesto, no solamente renta de honores, no sirve necesariamente o automáticamente para terminar el edificio de la facultad. Segunda pregunta, ¿puede un nuevo plan de estudio renovar contenidos curriculares, envejecidos, vetustos, incorporar contenidos curriculares? Sí, por supuesto que sí. Un nuevo plan de estudio podría ser. ¿Es el único procedimiento para hacerlo? No. La mayoría de los que estamos acá, todos creo, excepto Emilio que estudió en otra universidad, su carrera de grado, estudiamos con el plan 88, con este tan vilipendiado plan 88, y no hemos estudiado todos lo mismo. De hecho, tampoco hemos terminado con el mismo perfil de egresados. Lo mismo desde el punto de vista de quien enseña. Yo me paro acá ahora como enseñante de esta facultad. Los contenidos que enseñamos son objeto de permanente renovación, incluso mi propia materia, que es una materia vieja dentro de la currícula del plan de estudio de sociología. Yo no doy lo mismo que daba Germani, que tengo la suerte de dar la materia que daba Germani, no doy lo mismo que daba Portantiero, un poco más cerca del tiempo. Tampoco doy lo mismo que daban las cátedras nacionales de sociología sistemática a finales de los 60, principios de los 70. Tampoco son iguales nuestros métodos, no enseñamos del mismo modo, no evaluamos del mismo modo. Digo, la renovación de contenidos curriculares y de prácticas pedagógicas puede darse sin necesidad de tocar una palabra del plan de estudio, del reglamento de nuestro deporte sociológico. Otra pregunta, ¿es necesario replantear el esquema básico de materias obligatorias que tenemos hoy, mayormente dividido en 3 grandes ramas, teorías, historias, epistemo, metodologías, más las de economía, filo, psicosocial, análisis objetivo? ¿Es necesario o hay que cambiarlo? A mí, de entrada, después sigamos charlando, no se me ocurre nada mejor que ese esquema, estoy dispuesto a discutirlo. Un énfasis disciplinario fuerte en la sociología, por supuesto, recuperando y reforzando improntas feministas latinoamericanas, sin descuidar las articulaciones con otras disciplinas, que por otra parte siempre hemos hecho. Me sigue resultando más interesante, o mucho más interesante como oferta académica, que esos pastiches que ofrecen algunas universidades bajo la rúbrica de licenciatura en ciencias sociales o licenciatura en ciencias humanas, que por lo general no terminan siendo ni chicha ni limonada. O sea, como ven, hay en esto que acabo de decir una especie de fuerte defensa de la disciplina sociológica.
Después, retomando una de las cosas que planteaba Marcelo en su presentación y que también planteó Carla, la de Marcelo más amplia, porque Marcelo habló de montones de graduados y ella habló de graduados del profesorado. Bueno, ¿puede un plan de estudio nuevo atender todas las cambiantes y variadas demandas del mercado de trabajo? Posible que sí, pero eso abre otra cuestión, que es la de si queremos que lo haga y en todo caso cómo, en qué sentido, de qué manera. Una vez que se concluye la carrera, y esto tus investigaciones lo deben mostrar muy bien, no son exactamente las mismas las competencias que se requieren para hacer investigación en el mundo académico, consultoría de mercado, gestor de ONGs, profesor de escuelas medias, tus estudiantes, militantes sociales, periodistas de divulgación científica, lo que sea. ¿En qué medida un plan de estudios puede formar sociólogos y sociólogas para todos esos campos? Yo creo que lo hace. De hecho, nuestros graduados y graduadas trabajan de algo. Lo está haciendo, pero lo hace de maneras que son siempre más sinuosas, más indirectas. Nosotros no ofrecemos en nuestras materias, en las cosas que enseñamos acá, no ofrecemos técnicas o habilidades instruccionales como pueden enseñar en la Facultad de Odontología, que enseñan a tapar caries o a extraer muelas. Las contribuciones que nosotros hacemos a veces son parecidas a eso y otras veces consisten en habilidades de otro tipo. Voy a usar un latiguillo que usamos siempre, pero no se me ocurre otro mejor: pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no se ofrece en un cursito de una semana, sino que se cultiva fumándose largas sesiones de la teoría del valor y largas sesiones de la tipología de la dominación y el modelo ágil parsoniano y los dispositivos de Foucault y lo que se les ocurra. Entonces no se trata de técnicas que se pueden transmitir a la manera del curso breve o del curso de Excel o del curso de SPSS, sino que de alguna manera enseñamos eso, a pensar críticamente. A mí me parece que ese cultivo de esa capacidad crítica es la marca de identidad de nuestra carrera desde Germani en adelante. Y eso debería seguir siendo conservado, porque es justamente eso lo que nuestros graduados y nuestras graduadas hacen cuando salen a trabajar a los lugares diversos donde lo hacen. Que por supuesto que podríamos prestarle la mayor atención acerca de que el tipo de contribuciones que nosotros les ofrecemos aquí, pero tampoco sería tan escéptico respecto de que lo que estamos haciendo ahora no sirve absolutamente para nada o sirve de poco. Ya me estoy quedando, se me terminó. Creo que estoy en mis últimos dos párrafos. Bueno, yo celebro entonces esta discusión sobre el plan de estudio, reconociendo la importancia que tiene esta tarea, discutir el plan de estudio y discutirlo. Discutirlo de este modo, discutirlo colectivamente, discutirlo democráticamente, tener en mente estos objetivos que me parece que podemos compartir en general: renovar contenidos, ampliar ciudadanía, tratar de dar la mejor formación posible para ese desempeño en el mundo del trabajo. Podemos hacer de esta instancia o de este proceso una oportunidad de relanzamiento de la carrera, sin tirar por la borda sus legados más importantes y procedimentalmente de una manera amplia, democrática, participativa, todas las tendencias académicas y políticas de la carrera, todos los claustros. Me instalo frente a este proceso con entusiasmo, pero con un entusiasmo matizado. Quisiera creer que podemos salir de esto mejor que como entramos, pero que también deberíamos estar muy atentos a la forma que tome este proceso, independientemente de los contenidos que termine teniendo. Es un proceso que seguramente va a ser largo, es un proceso que seguramente va a ser disputado, y seguramente tenemos que estar alertas, porque incluso intenciones nobles y loables, como todas las que estuvimos comentando, o algunas de las que estuvimos comentando, pueden enchastrarse de la mano de
prácticas de amiguismo y de clientelismo, y eso terminaría destrozando todos los objetivos tan elevados que nos veníamos proponiendo. Gracias. Bueno, buenas noches. Intentaré ser breve porque ya el debate fue largo. Arranco un poco compartiendo y celebrando esta decisión de la carrera de relanzar la discusión sobre la reforma del Plan de Estudio. Reforma y discusión que no empieza hoy, hace muchos años que la venimos discutiendo. Recuerdo aquellas memorables jornadas con Lucas y Pancho, recuerdo también con Alcide y con Silvia, distintas reuniones. El debate viene de largo, ¿no? Y es bueno enfrentarlo y llevarlo a cabo. Somos muy afectos en nuestro campo a las ideologías del cambio, radicales, ¿no? Pero a veces nos embarga una inercia conservadora en nuestros propios espacios. Somos bastante afectos a discutir la espontaneidad como un orden o un principio de organizar lo social. Pero muchas veces en nuestro propio espacio, bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que cada quien, que el individualismo triunfe. Parece que es importante dar esta discusión y darla del modo más social posible, más sociológico, que es planificar democráticamente cómo queremos crecer, cómo queremos seguir siendo. ¿Y cómo queremos seguir siendo? Yo estoy orgulloso de esta carrera, de la formación que recibí, y entiendo que hay varias generaciones que pueden decir lo mismo, ¿no? Pero también, como identidad de una formación en el pensamiento crítico, con fuerte recambio teórica y también metodológica, me parece que también, como toda identidad viva, fluye, tiene que abrir, tiene que estar permanentemente reconectando, incorporando nuevos saberes y desafiando a lo preestablecido. Por supuesto que podemos ajustar y tirar el plan y todo como lo hemos hecho siempre, ¿no? Ahora, la pregunta es si sirve o no discutir y reformar el plan. Sirve en la medida que nos permita fortalecer lo que tenemos, ¿no? Fortalecer lo que tenemos, nuestra propia identidad, y abrir o enriquecer aquellos puntos que tenemos mayor debilidad. Me parece que esa es la discusión. Por supuesto que se pueden hacer las cosas de diversas maneras. Vale la pena si lo podemos hacer con más fortaleza, ¿no? Con más fuerza. Hay otros modos de ampliar sanidad, hay otros modos. Más sencillo que la reforma del estudio, no comparto. Creo que no. Creo que pensar que va a haber claustro único de la UBA porque todos en la gran sociología estemos de acuerdo, es prácticamente desconocer lo que es la Universidad de Buenos Aires en su constitución, ¿no? Entonces, actual, no la que nos gustaría que fuera, ¿no? Me parece que, además la reforma del plan de estudio es también un aliciente para volver y seguir debatiendo y actualizándonos, ¿no? Por supuesto, los troncos, comparto con Pablo, podemos mantener los mismos troncos, pero obviamente es un buen momento para ajustar contenidos. Los contenidos se plasmen, los contenidos se articulen, que se construyan instancias colectivas, de año a año ir coordinando esos contenidos entre los distintos niveles. Comparto la preocupación de Emilio, que apareció por todos lados. Bueno, esta cosa que a veces es parte de nuestra teoría sobre vivir, ¿no? La teoría casi como un fetichismo, ¿no? La teoría como un objeto de consumo suntuoso, diría yo, ¿no? Bueno, y no precisamente la teoría como una caja de herramientas, ¿no? Como un modo de mirar la realidad, ¿no? En ese sentido, eso tiene que ver también con el modo en el que tampoco se ha ido conformando la formación. En este sentido, me parece que creo que el key de lo que unas cosas se pueden pensar y repensar y mejorar y profundizar es cómo vincular más teoría y metodología. Y no hay otro modo que vincularlo en el campo de la investigación. Me parece que ese es el puente y de la respuesta, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que pensar cómo se articula mejor esto, cómo la metodología no se vuelve algo muy abstracto, ¿no? Y cómo la teoría no flota por fuera, ¿no? De entramado, como un marco, ¿no? Muy bien. Creo que hay mucho para decir en esto y hay mucho para mejorar también. Me parece que una de las respuestas que da esta carrera o que ha dado es las prácticas de investigación. Por supuesto que puede y está bueno que haya algunas prácticas de investigación en los distintos campos. Pero el lugar como por antonomasia de esto son lo que son las obras de investigación.
Y fíjense, acá hay un problema. Muchas veces se piensa que esa es una investigación y los alumnos se la ven como, es para ser investigador, ¿no? Investigador sinónimo académico. No, es el modo de construir la práctica como sociólogo. Es un lugar central. Ahí tiene que estar presente en todas, entre comillas, las tradiciones y la experiencia de investigación, ¿no? Es el momento en la teoría se realiza. Y investigar, lo hemos dicho incansables veces en la historia de esta carrera, se aprende investigando, ¿no? Entonces, ese es un lugar central que tenemos que tomar, ¿no? Que tenemos que tomarlo con el sentido pleno de la palabra. Y ahí hay mucho para discutir, y hay mucho para mejorar, hay mucho para pensar, me parece. Yo no comparto que tengamos que poner una tesina. Creo que la tesina, si tenemos 8 años y medio hoy, para que alguien se gradúe, ponemos la tesina, lo que vamos a lograr es aumentar, ¿no? Aumentar la edad. Me parece que no, al contrario, que algunas carreras nuevas han retomado este modelo de investigación, ¿no? Y lo han ido buscando y recreando porque me parece que es un modelo útil. Ahora, la pregunta ahí, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar este trayecto y para que cumpla más esa función? Por supuesto que tiene que estar más en diálogo con la metodología y más en diálogo con la teoría. Habría que pensar, digo, por ejemplo, ¿cuál es el momento en que deberían iniciarse estas prácticas de investigación? Hay distintas experiencias. Bueno, acá, ¿cómo está puesto? En el dibujito que recibimos cuando empezamos, está puesto al final. En realidad se puede empezar antes por las correlatividades, pero ya queda en el imaginario que es algo para el final. Y eso no está bueno para nuestra formación como sociólogos, que quede como es algo que al final que va al fondo de la historia, ¿no? O sea, habría que pensar cuál es el momento concreto, ¿no? Pensando en esta reforma, para que se articule la práctica de investigación. Hubo experiencia de arrancar, hubo pruebas pilotos, acá en la Mulera, ¿no? Junto a Verónica Pérez, Lito Marín era un gran propulsor de esto. Hubo experiencias pilotos de pensar al inicio. La pregunta no es si es al inicio, pero probablemente sea en un momento en que hay un bagaje de formación sociológica y una primera introducción a la metodología. Y habría que pensarlas cómo se van escalonando en los niveles. Habría que repensar también el tema de los seminarios y talleres. ¿Por qué se hace lo mismo unos 50 horas y otros 100 horas? Hay algo que no está bien pensado ahí, ¿no? O no está suficientemente aclarado. Habría que pensar cuáles son los objetivos de un taller y cuáles los de un seminario. ¿Qué es un taller? Algo que debería pasar por los distintos elementos en el campo de una ejercitación de lo que es una investigación, y un seminario por alguna técnica o algún problema puntual. Bueno, esto deberíamos aclararlo y discutirlo. Y tener claro que deberían estar presentes las distintas estrategias de investigación diversificadas en los talleres. Para que esta formación buena que recibimos, y que nosotros estamos orgullosos cuando salimos al exterior, o cuando discutimos con otros, pueda ser enriquecida con más y nuevas y mejores herramientas que hoy existen en la práctica sociológica, y con el tiempo se ha ido diversificando y pluralizando, ¿no? Parece que ahí hay un montón para trabajar y para pensar. Creo que también por acá aparecía, bueno, el tema de, ver las prácticas de investigación en otros espacios institucionales. Yo digo, sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde nuestra carrera, ¿no? Porque hoy tenemos una cantidad de un cuerpo docente bastante, de investigadores bastante extendido. Yo no dejaría de tercerizar y delegar la formación de nuestros estudiantes en otros, ¿no? Que no podemos supervisar en el día a día. Entonces tenemos que, desde acá, ver cómo interactuamos con otros organismos, movimientos sociales, organismos de Estado, la misma universidad, ¿no? Colegios, ¿no? Que puedan ser proyectos de investigación compartidos, que sean prácticas de investigación. Y hay otro tema central, que me parece muy estimulante, que lo hablamos con Paula, el tema de que las prácticas de investigación también salir del aula. Salir del aula y meterse en el conjunto del entramado social, romper también los encierros sociales en los cuales estamos, personas de cierto desarrollo social, ¿no? Me parece que es de lo más estimulante y lo que más nos puede acercar a repensar y construir. No sé cómo ve el tiempo, Paula. Paula, metodóloga, es un poco la policía de la investigación, así que me agarre en cualquier momento con el tiempo, ¿no? Yo no quiero abundar, acá creo que hay muchas razones para pensar por qué rediscutir y repensar el plan de estudio. El tema entre lo general y lo particular, bueno, es una buena idea las orientaciones. Y yo creo que no está mal que podamos ordenar el trayecto, ¿no? Porque si terminamos haciendo un culto de la espontaneidad y de armar tu propia aventura, ¿no? Que nos puede salir bien, nos puede salir mal, ¿no? Parece que está bueno ir ordenando y pensando. Ahora, ese ordenamiento, ese pensar, ese brindar una estrategia a los estudiantes, tampoco puede ser formal
especialistas en el área. Acá enseñamos y damos sociología, y va a haber licenciados en sociología, no licenciados en sociología de tal cosa, ¿no? Parece que ahí me parece que es importante tenerlo eso presente, que no podemos pegar un viraje a la ultra especialización. Que el grado tiene que tener una formación sólida, rigurosa, de base. Esa es la que nos permite ser, entre comillas, buenos profesionales, tener autonomía intelectual y tener un campo diversificado de conocimiento. En ese sentido hay que pensar precisamente si las otras investigaciones, si hay orientaciones, tienen que ser todas estrictamente una orientación o no se pueden pensar otras estrategias. Me parece que hay mucho para pensar, creo que estamos abiertos, somos una ciencia que nació discutiendo y enfrentando el cambio. ¿Por qué no nos vamos a atrever? Por supuesto, comparto acá lo que se dice, con responsabilidad y compromiso, con la propia historia de esta carrera, abierta al futuro, vamos por más. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos porque mi rol era bastante feo, pero No, me lo muy hicieron lindo, muy lindo. fácil, me lo hicieron fácil. Y además por respetar así el foro puede tener más tiempo para interactuar. No sé quién quiere arrancar. Ahí tenemos un montón. Bueno, voy a hacer una lista. El micrófono, porque si no, no se te... Sí, vamos a hacer una lista. No sé si me parece que van a... ¿Hay un inalámbrico? Acá. ¿Sí? Bueno, Paula, sí. Bueno, le voy a leer después a vos. Perdón. Voy a hacer una lista, porque Buenas si no, noches. no voy a lograr. Yo también soy de los más antiguos, somos de antes del programa que hicieron ustedes, más bien de la época, digamos, de la década del 70. Yo quisiera, digamos, referirme a un aspecto bien puntual, ¿no? Está claro que esto debería terminar, a mi juicio, no. Sí, soy Federico Robert, de Sociología Urbana. Pero vaya cara de cada uno por acá, ¿qué pasó? Yo lo que quisiera plantear es, digamos, que esto seguramente debería concluir todo este trabajo de estas varias sesiones en una agenda, en una serie de puntos, digamos que en torno a los cuales puede haber polémica, pero está claro que no vamos a poder trabajar en la asamblea hace mucho tiempo. Vamos a tener que organizarnos de alguna manera. Y entonces yo quisiera incorporar un punto a la agenda de manera muy específica. No voy a opinar sobre todas las cosas que sea el temario de hoy, porque creo que si no terminamos nunca más. Y el tema al cual me quiero referir justamente tiene que retomo algunas de las cosas que planteó Marcelo Urresti la sesión anterior, que justamente planteó una visión muy optimista, ¿no? de la amplitud de los campos que había ido desarrollando la sociología, en el sentido, digamos, de que tenía una amplísima gama de acción. Y yo coincido con eso y al mismo tiempo, polemizando con Julián Rebón, creo que esta cuestión de esa enorme amplitud lleva a la necesidad de construir unos objetos intermedios que creo que deben fortalecerse, que son las orientaciones. Es decir, en este tema de articulación pensando que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica, digamos, acompañar y colaborar para que nuestros alumnos hagan todo un trayecto de cuestionarse su visión naturalista del mundo, generar nuevas preguntas, luego saber de esas preguntas cómo que sean pertinentes, imaginarse cómo pasar de esas preguntas a algún tipo de respuesta creativa, saber, digamos, dónde está la fuente de información secundaria, ser capaz de desarrollar un proyecto para generar información primaria y fundamentalmente, y retomando lo que planteó Ana Castellani la vez anterior, en torno a un campo de acción, como puede ser la temática urbana, la de salud, la educación, muchas otras, la de género que están planteando, ver cuál es el escenario, en el sentido de cuáles son los actores, cómo están distribuidos los intereses, cómo está distribuido el poder, cuáles son las herramientas en ese campo. Y
En particular, creo que es muy importante la solución que en esto puede dar la construcción de orientaciones, porque yo me doy cuenta que en el caso urbano todas estas preguntas que hago, digamos, no tienen posibilidad de ser respondidas en un semestre. Y creo que imaginarse dar una cuestión solamente genérica, con tal amplitud que hay, y que entonces queden los posgrados para especializarse, creo que es un salto muy grande. Y además, para en general los alumnos, meterse en un campo implica, digamos, como ir ya imaginándose ellos en qué cosas se van a meter porque les interesan. Entonces, yo creo que es muy importante en la agenda que se trabaje, generar orientaciones en los cuales la articulación de materia incorpore aspectos teóricos, aspectos metodológicos, aspectos de técnica, aspectos de saber dónde están las fuentes de información, cuál es el marco institucional de ese campo, y eso, digamos, lleva a la articulación y además a tratar de evitar superposiciones entre las materias que son complementarias y articuladas. Por otra parte, algunos de nosotros que no tenemos dedicación plena ni a la investigación, sino más bien que hemos trabajado en el campo profesional, en el caso mío en tema de desarrollo urbano, creo que la articulación entre gente que está más en la academia y más en la discusión y los trabajos que implica producir un paper y publicar lo suficiente para seguir todos los años en carrera, etc., con aquellos que de repente traemos elementos frescos de lo que es la discusión política, las limitaciones de la gestión cuando uno trabaja en diferentes instituciones, hasta manejos mínimos de temas presupuestarios, digamos, es complementario y creo que es necesario en la formación. Por lo tanto, creo que en esta agenda de temas, la cuestión del desarrollar y el discutir cuáles y de qué modo, y que no sean compartimentos estancos, sino que de repente se articulen para generar una formación, porque es imposible que todos sean en tantos campos que sepan tanto. Eso nada más. Gracias. Quería saber, por un lado, si de los distintos problemas que se fueron abordando y estos aspectos, bueno, sí, problemáticos de la carrera y la incidencia de la carrera, digamos, ¿dependen del cambio del plan de estudios o dependen de otros aspectos como coordinación intermaterias, cambio a veces de contenidos parciales de las materias, instancias interclaustros de participación regulares y constantes, falta de recursos, sencillamente, en algunos casos, incluso quizás en algunas situaciones, como se habló a veces de los ciclos profesionales o incluso, digamos, los ciclos de vida propios de los estudiantes, de aspectos que, digamos, exceden claramente la carrera, como son, digamos, las condiciones de trabajo de los estudiantes, su situación económica, su situación social. Por un lado, digamos, quisiera saber eso, qué tan ligados están estos problemas que se mencionaron estrictamente a lo que es el plan de estudios y a otras dimensiones que podrían tener que ver más con la vida institucional o social en general, digamos, de esta carrera. Bueno, si alguien no me conoce, mi nombre es Pablo Bonavena, soy profesor acá en la facultad hace muchos años. Ay. Me pareció que alguien me hablaba. Sí. Porque hay mucho eco y la gente y Pablo, probá ahora, a ver. Bueno, miren, el otro día se lo mostraba a Lucas porque la traje. Tengo una carpeta más o menos que condensa 30 años del debate sobre el plan de estudio de la carrera de sociología. Ya me estoy empezando a cansar de 30 años de discusión. Discusiones que inclusive quedan cruzadas por situaciones de masa impresionantes. Como fue cuando la facultad contrató a una especialista del FOMEC para que reforme el plan de estudio en tiempo de mal y match. Y a la gente joven, cuando vayan haciendo el listado de las confrontaciones históricas, pregúntenle a sus profesores, vos, ¿de qué lado estuviste? Eso es muy importante para armar la historia. Y les quiero señalar que si hay algo que no se le puede imputar
a los que durante 30 años defendieron este plan es conservadurismo, porque nunca que yo conozca, ojo, salvo poco, nunca nadie se opuso a una reforma superadora de este plan de estudio. Ni una sola persona escuché que diga, no, vos querés superar esto. Sino que lo que no hubo acá fue un culto al conservadurismo ni a la espontaneidad, sino un culto a la adaptación constante y sistemática a la penuria presupuestaria, a las limitaciones que hizo el rectorado, y seguimos. Escuchen bien, acá salió una tensión inclusive entre Julián y el Sapo en un punto. O sea, no tenemos por qué modificar el plan de estudio para que los docentes concursen para obtener ciudadanía. Simplemente hubo concursos de optativa, pasemos la lista. Esos son reglamentaciones del Consejo Superior. Son 2 interpretaciones del plan de estudio, que sería bueno que estén colgadas en la página. Y además tiene una cosa extraordinaria lo que nos pasa a nosotros. Son contrapuestas, pero las hizo la misma persona, en 2 momentos políticos diferentes. Entonces también eso hay que ver, porque nada dice, salvo los veterinarios, lo de odontología, etcétera, en nuestro plan que no se puedan concursar la materia. Eso es una resolución del Consejo. Y además del Consejo Directivo, yo no traje la carpeta con las resoluciones, las podemos leer, les voy a mandar en todo caso un listado. Pero además tenemos la paritaria. Yo no voy a aceptar que nuestro rector y nuestra decana y nuestra facultad y todo en este lugar no respeten la ley. O sea, que no voy a hacer nada, por lo menos me voy a quejar, sí, y lo voy a señalar. Pero no tenemos una discusión que acá estaría saldada y que nos quita del medio un problema, yo lo conversé la vez pasada en el debate también, que es los docentes preocupados por su futuro al calor de una reforma del plan de estudio. Digo, eso ya está con la paritaria. ¿Se va a cumplir la ley o no en esta facultad y en esta universidad? Nosotros tenemos la situación peculiar, los que trabajamos en otro lado, yo por ejemplo en La Plata, que en un lado está la ley y en otro lado no. Es una cosa vergonzosa la que pasa. Entonces, acá no hubo nadie que se opusiera nunca a una reforma del plan de estudio que avance en el espíritu, entre comillas, de este plan, que se organiza por el tema de la demanda estudiantil, que plantea una infinidad de orientaciones, no le pone límite, que nos permite tener cualquier tipo de oferta académica. Por eso tenemos la que tenemos. No existe en todo el sistema universitario otra igual, etc. Entonces, yo me pongo, como verán, un poco alterado cuando aparece acá la resistencia por el conservadurismo. Hemos defendido 30 años este plan. Hemos hecho renunciar, primero en el Aula 100 y después cortando la calle Marcelo Ten, a la delegada del FOMEC de épocas de Marimachi. Y así podemos hacer la lista, que no tiene desperdicio hacerla. Y con esto termino, perdón. Una carrera que además tenía pensado, acompañando su espíritu, un contexto donde se iba a generar una relación e integración con ofertas académicas de otras carreras, que era la facultad de 16 carreras. Que una facultad que no realice la política de Otalagaro y la dictadura, que fue expulsar a sociología y psicología y filosofía y letras, sino que las integre en una facultad ampliada, moderna, etc. ¿Saben lo que pasó? Se realizó la política de la dictadura. No volvimos nunca más. También la de Otalagaro en el peronismo, ¿no? Y el contexto donde se pensó ese plan de estudio único en el sistema universitario, escuchen bien, se organiza por la demanda estudiantil. Estos días que todo el mundo se llena la boca hablando de los 100 años de la reforma universitaria, hay aquí uno de sus postulados en acto. Ese plan de estudio estaba pensado en una integración de las ciencias sociales en otro grado de conveniencia y no como se hizo, que fue 3 carreras marginadas, más 2 nuevas, nuestra facultad.
También es muy importante que le pregunten a la gente más vieja, vos, ¿de qué lado estuviste en esa confrontación? Porque algunas cosas me banco que me digan, conservador, Julián no conoce toda la historia, etc. Pero tengo miedo que esa idea se generalice. Por algo, durante 30 años me opuse a la modificación, porque no conozco una propuesta superadora, si no tardamos 2 minutos. Y ahí hay una cosa, la propuesta superadora supone una pelea para implantarla. No va por tramitación burocrática. Nosotros tenemos, y voy a traer la lista en la próxima de las resoluciones, de las trabas que puso para nuestro plan de estudio el Consejo Directivo de las Facultades Sociales. De vuelta, pregúntenle a los profes, a los más viejos que votaron. Y segundo, las del rectorado, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Bueno, gracias. Lo que no me quedó claro de la intervención del profesor Pablo es, parafraseando a García Márquez, el plan no tiene quien lo reforme. ¿Cómo no tiene? Parafraseando a García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Si hace 30 años que vienen discutiendo, el plan no tiene quien lo reforme. No entiendo la metáfora literal. Es que lo que no entendí cuál fue la intervención de decir los 30 años, porque nosotros Hace más o menos 30 años que leí una novela. Pero, profe, yo lo que estoy diciendo, nos quedamos pagando un poco como estudiantes. La interna vuestra, y no me quedó claro si los 30 años esto es al divino botón. Yo me escuché, yo llegué tarde, no pude por el trabajo. Uno de los expositores dijo la trayectoria y entendí que era la longevidad de la vida del estudiante. Sí. Bueno, yo haría una pregunta y una demostración. En la década del 90, por un negocio, se implementó la máquina de boleto en los colectivos. Y había 2 máquinas. Los viejos lo podemos recordar perfectamente. Perdón, es que Te había lo una lista de oradores. corto, yo intervengo la versión Twitter. Una de las máquinas era una ranura y había que estar haciendo equilibrio mientras pegaba la frenada, y la otra era una fuente. Indudablemente, el que tenía el constructor de la ranura no viajaba en colectivo. El de la fuente viajaba en colectivo. La trayectoria longeva es, hay un problema para poder estar cursando 3 materias por cuatrimestre con toda la carga de lectura y toda esa historia. Con lo cual, se quiere reformar un plan para hacerlo más factible para que los estudiantes lo cumplan, para acercarse a la realidad, para seguir buceando con Durkheim y toda la cuestión interesante del compañero Durkheim, o el plan no tiene quien lo reforme. Me estoy refiriendo a eso, que era lo que no había entendido de su intervención. Terminé. Gracias. Voy a seguir con la lista de oradores, perdón. Le tocaba. Hola, buenas noches, yo soy Andrés, soy docente de Historia del Conocimiento. Yo creo que tiene micrófono. Bueno. Porque yo le toca al profesor, Claro. Perdón, pero el profesor lo que pasa es que me dijo que no quería hablar, que ya se había... Te lo cedo, Luis. Por favor, le toca a Luis. Bueno, termino ya que empecé. Decía, de Sociológico 2 soy docente. Primero quería decir que me parece que es muy saludable y muy positivo que se debata una reforma del plan de estudios. Sobre todo si se hace en ámbitos en los cuales nos veamos las caras docentes, estudiantes, todos los claustros acá, y en ámbitos relativamente horizontales y continuos como los que se proponen desde la dirección. Eso me parece que es algo que nos sobra, de hecho es algo que falta y me parece que es bastante positivo. Lo que sí me parece que faltaría acá es a lo que quiero invitar a abrir a discutir, sea hoy o en instancias futuras o en cualquier espacio institucional o no institucional que se vaya a convocar, es cuál es la institucionalidad sobre la que se convoca a que discutamos una reforma del plan de estudios. Es decir, una reforma del plan de estudios es un proceso profundamente institucional que sienta los lineamientos generales a los cuales todos y todas más o menos nos tenemos que ceñir en cuanto a los contenidos que se van a dictar, en cuanto al perfil de graduado y graduada que se quiere tener en esta carrera. Pero, ¿cuál es la fortaleza de la institución de la carrera de Sociología? Y a mí lo que me preocupa es que me parece que es una institucionalidad bastante pobre. Porque hoy tenemos, para ir a algún caso, no hay mecanismos ni criterios para designar a docentes, sino que rige la dedocracia.
Es algo que ya todos y todas conocemos, que rige la carrera históricamente y que se profundizará o no en determinados momentos. No tenemos criterios ni mecanismos para definir cómo se promocionan a los docentes dentro de las cátedras, cómo se ponen altas y bajas, sino que lo que rige es la arbitrariedad. No tenemos ni mecanismos ni criterios para definir cuáles van a ser las optativas que se tienen que aprobar cada año, ni cuáles van a ser los concursos que se van a impulsar con más ímpetu, si somos buenos, sino que lo que prima es el amiguismo. Y menos que menos, lo que rige en la carrera, me parece a mí, es un espacio realmente democrático donde discutir esto, porque tenemos el privilegio, si se quiere, ser una de las pocas facultades que tienen ámbitos departamentales o por carrera para poder discutir el día a día, la cotidianeidad de los asuntos de la carrera. Con eso y todo, tenemos docentes de primera y docentes de segunda. En eso yo quiero decir que, por lo que se decía al final, es cierto que es un problema complicadísimo la implementación del claustro único docente en la UBA. Pero es un problema mucho más sencillo la implementación del claustro único docente en las carreras de la facultad, porque depende de un reglamento interno y depende de la reforma del reglamento de junta de carrera que pase este consejo directivo el día de mañana. Por lo cual, mi invitación es saber cómo vamos a hacer para que un debate por la reforma del plan de estudios no termine subsumida a una lógica de padrón, que es la que todos conocemos, a la que está ceñida la carrera como institución y que puede terminar desdemocratizando la posibilidad de que un plan sea superador. Bueno, yo soy Luis Donatello, celebro esta instancia, lamentablemente no pude venir a la primera, voy a intentar ser bastante conscripto en mi intervención. Pablo Bonavena decía que él recuerda hace 30 años, yo sé, no tanto como hace 23 que estoy, he estado en varias instancias de debate sobre este tema, incluso como consejero de Junta. Me parece que hoy hay un par de diferencias que conducen positivamente a pensar o a plantearse la posibilidad real de reforma. La primera cuestión es que esto se está dando de algún modo en paralelo en varias instituciones a nivel nacional, y este paralelismo no me parece que sea una cuestión antojadiza, sino que obedece a un problema disciplinario mucho más profundo. Y en ese punto es que me gustaría rescatar la intervención de Emilio Tetti, que de algún modo atravesó al resto de las intervenciones. Y que uno de los elementos centrales, acá está, viene por el lado de la teoría sociológica, y del modo cronológico con el cual seguimos pensando en la teoría sociológica. Me parece que, al respecto, hay que recuperar las experiencias que se han venido dando y que se han sistematizado sobre todo en las últimas jornadas de sociología, que permitió que después de bastante tiempo nos viéramos las caras y empezáramos a intercambiar una serie de inquietudes entre los diversos troncos. Creo que por ese lado, al menos desde el punto de vista epistemológico, no me meto tanto con lo institucional, se puede dar un avance. Breve. Hola, ¿cómo están? Yo soy Belén, soy estudiante de Sociología y formo parte de la UES, Presidencia del CEN, y también contamos con representación de la mayoría del claustro estudiantil en la Junta de Carrera. Por un lado, bueno, celebrar nuevamente este espacio en el cual, como dijeron varios, podemos vernos las caras, ¿no? Tanto el claustro estudiantil como docentes, graduados y profesores. Nosotros desde nuestro espacio es poder poner hoy en debate la reforma del plan de estudios. Realmente una conquista, es algo que compartimos mucho, lo que dijeron en el plantel de poder poner en discusión y poder problematizar realmente si realmente todos los que nos formamos en esta disciplina realmente podemos contar con una inserción profesional, esto que mencionan, del tiempo que lleva poder llevar adelante una carrera, realmente es para problematizar. Me parece que no hay que naturalizar que todo el que se recibe como sociólogo o socióloga de esta casa de estudio encuentra una inserción profesional, porque no es así.
entendemos también, sumando a lo que mencionaba las variables del profesor, que también existen variables que son claramente socioeconómicas, que generan que sea largo y lento, ¿no?, el curso en la disciplina. Un compañero, una compañera que trabaje 9 horas y que viva en el conurbano y tenga 2 horas de viaje, me parece que es imposible que curse 3 materias en un cuatrimestre pensando en una carrera de 5 años. Eso me parece que realmente hay que desnaturalizar. Y también teniendo en cuenta los distintos espacios, ¿no?, para uno también formarse. Si bien es parte de la tradición de nuestra carrera la inserción académica, la investigación, también entendemos que existen muchísimos mecanismos de exclusión que justamente responde a esta longevidad en el tiempo. Aquellos compañeros y compañeras sociólogos que al graduarse se dan cuenta que ya no cumplen con los requisitos como una cuestión de edad, una cuestión de herramientas metodológicas, si fueron suficientes, si fueron la pedagogía suficiente para poder insertarse también. Se responde también a los intereses. Nosotros desde nuestro espacio, algo que venimos demandando hace años también, es que en la currícula obligatoria se incluya, abordajes que impliquen perspectivas nacionales y latinoamericanas que, si bien existen, no son suficientes en la actualidad. Y como decía acá el compañero Tenti, entendemos que esta teoría implica un lenguaje, implica también una lectura de la realidad. Como decíamos también en el anterior conversatorio, no es lo mismo ser sociólogos en Argentina que en otra parte del mundo. Realmente necesitamos contar con todas esas herramientas que nos permitan poder transformar la realidad. Una realidad nacional es complejísima, una realidad latinoamericana que tiene sus particularidades, sus singularidades, y que me atrevo a decir que esta disciplina hasta la actualidad no lo contempla, y por lo tanto poder discutir y debatir lo que todos, me parece que estamos sentados acá y buscamos en común como objetivo, que es un plan superador justamente, que esté a la altura de nuestros tiempos, que pueda dar respuestas a todos los desafíos que están sufriendo nuestros pueblos. Me parece que es un motivo más que suficiente para poder celebrarlo, y entendemos que también es el inicio de un debate que tiene que ser plural, que tiene que ser democrático, que tiene que estar esta aula llena y completa de estudiantes. Así que por eso realmente también solicitamos que se pueda seguir dando difusión y seguir generando nuevas instancias donde todos los estudiantes puedan tener un rol protagónico para poder plantear, digamos, sus distintas discusiones sobre la disciplina y sobre sus problemas. Algo que nosotros vemos ya desde que realizamos el acompañamiento cuando ingresan a la carrera es, bueno, ¿y de qué trabaja un sociólogo? Entonces realmente me parece que esa cuestión no está saldada. Por eso también, sumado a esto, bueno, sumado también a esto que les mencionaba de la perspectiva latinoamericana, nacional, contemporánea, la perspectiva de género que tiene que estar transversal en todas las materias, también nos parece importante poder incluir en lo que es nuestra pedagogía, en nuestra formación de investigación científica, todos esos programas que entendemos que sí o sí un sociólogo o una socióloga los necesita para poder realizar investigación, como sabemos que es el SPSS, el ATLAS-T, el Big Data, Excel, que tenemos que, de no contarlo nosotros en nuestra disciplina, de todas maneras lo vamos a tener que incorporar, y eso lo tiene el mercado, por lo tanto es excluyente, por lo tanto es totalmente elitista. Quien puede lo contempla, quien no, y se queda en el camino y cuenta con menos herramientas y menos posibilidades de inserción. Así que eso también sería una buena respuesta para poder generar empleo, por un lado, para un montón de profesores y profesoras que puedan realizarlo, y también es una herramienta de inclusión para formarnos en la disciplina. Así que bueno, compartirles eso. Bueno, buenas noches. Agradezco también esta convocatoria amplia, esta posibilidad de dialogar con docentes de distintas etapas, con estudiantes, que coincido que necesitamos incluir y de distintos lugares más para escucharlos. Y bueno, y la mesa, y especialmente bueno, y los aportes de la mesa,
Están de alguna manera en la misma línea de lo que están planteando. Yo soy Pablo Dileo, soy graduado de Sociología, hice toda la carrera después en la facultad, maestría en Políticas Sociales, doctorado en Ciencias Sociales. Soy docente desde el 95 en la cátedra de Filosofía en la facultad y bueno, investigador ahora del CONICET. Y bueno, actualmente también quizás voy a hacer más hincapié en mi experiencia como director, formador de estudiantes de posgrado, digamos, ¿no? Que creo que se complementa con lo que planteó Carla y Emilio. Hay una gran falencia y que eso habla de un problema fuerte de nuestra carrera, que es que los jóvenes, que los graduados no saben formular un problema de investigación, no tienen ni idea de cuando se les dice qué es un problema o formular una pregunta, problema, de qué estamos hablando, digamos. No es una, digamos, y yo creo que en gran parte tiene que ver con esta desconexión entre las teorías y la metodología, digamos, que si uno quiere, digamos, el punto fundamental, como planteó Emilio, de conexión entre los dos ámbitos es la formulación de un problema, una pregunta, donde uno tiene que dialogar entre determinadas herramientas teóricas y guiadas sobre la realidad con problemas y con realidades concretas, actuales. Y yo creo que en la carrera, con todo mi cariño y digamos, haber hecho y defender, por supuesto, todo lo que me dio, en gran parte no me dio esa herramienta, ¿no? Yo, de hecho, hice una maestría en políticas sociales y en esa maestría, dialogando con trabajadores sociales, con politólogos, abogados, empecé a descubrir qué eran las políticas públicas, digamos, la complejidad que tenían las políticas públicas. Yo me había formado con un montón de herramientas conceptuales, teóricas, creyendo que era muy crítico, pero que era crítico en términos utilizando una teoría que está totalmente ajena a lo que pasaba en las políticas públicas, a pesar de que yo también militaba, pero realmente, digamos, yo creo que uno de los problemas que también habría que deconstruir y analizar es qué concepto de crítica tenemos nosotros, ¿no? O sea, si la crítica es encerrarnos en un marco teórico y ver la realidad desde afuera y decir todo lo demás está, por supuesto, ningún aspecto de la realidad, ningún proceso político, por más popular que sea, nunca se va a acercar a lo que Foucault, Marx, Simmel o Weber decían, digamos, que debería ser la sociedad. Ahora, si nosotros construimos una sensibilidad que de hecho va el origen del término crítico, que va incluso en términos kantianos, que es pensar la crítica como, primero, criticándonos a nosotros mismos, o sea, poder encontrar nuestros propios límites en términos de visión de la realidad, en términos de marcos teóricos, en términos de herramientas metodológicas, para poder acercarnos a lo que los actores están viviendo en un momento determinado, a lo que los agentes en el Estado, a lo que los sectores populares, a lo que los estudiantes están demandando. O sea, estamos en una carrera con un montón de herramientas metodológicas y un montón que no podemos hacer un buen estudio sobre qué es lo que le está pasando a los estudiantes durante la cursada. O sea, de que no pueden hacer 3 materias porque es humanamente imposible y, digamos, y que además termina empobreciendo lo que cada una de esas materias y lo va dando, porque lo que uno puede demandar a esos estudiantes por sus propias condiciones de vida, cuando uno toma un parcial, hay 3 parciales en la misma semana, es imposible que uno exija todo lo que uno le gustaría. O sea, realmente tenemos una mirada, digamos, y una concepción que fuimos cultivando de la crítica que es muy ombliguista, digamos, ¿no? Que no nos permite percibir a los otros, y en gran parte eso también dificulta que podamos construir problemas potentes para pensar la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que los actores necesitan, demandan en cada momento que disfrutan? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cecilia Rossi. Bueno, soy docente de la carrera y 22 años discutiendo el plan de estudios. Y un poco para responderle, no está más vuelta, ¿no? Sí. La pregunta, mi compañero estudiante. No. Bueno, no, el compañero que estaba allá atrás, no importa, lo dejo entonces y aprovecho para
para decir otra cosa. Me cambio un poquito del eje, que igual me parece que son efectivamente cosas que tenemos que tomar, porque tal vez tenemos que dejar de pensar a la UBA como ese lugar donde no le entran balas con determinadas cuestiones, como los compañeros que viven en el conurbano, como que no todo el mundo tiene acceso a una formación o a tecnologías y un montón de cuestiones que se supone que se saben hacer, como saber escribir. Por eso está bueno que haya ahora algunos talleres optativos de escritura académica. Me parece que está muy bien pensar en esas cuestiones, pero me parece que no son cuestiones que ameriten necesariamente la reforma del plan de estudios, sino más bien contemplarlas y efectivamente sumar, digamos, y generar espacios para canalizar esas demandas que creo efectivamente que son muy genuinas. Yo quiero introducir dos cuestiones que me parecen importantes. Una respecto de la intervención de Analía, que me pareció muy piola, digamos, la presentación de los tipos de, o las modalidades de investigación que presentaste, y vos dijiste, bueno, no tengo una respuesta de lo que se hace, sí tengo una percepción, digamos, o una posición, digamos, y yo ahí querría disentir mínimamente con tu posición, digamos, que es en qué sentido. Me parece que no estamos socializados, o mejor dicho, la socialización que tenemos no es con la investigación académica necesariamente, y en este punto en realidad lo tomo casi como excusa para plantear una cuestión que a mí me parece central, que quede, me parece claro, por lo menos contribuir a ese debate. Me parece que lo que el plan de estudios plantea, el plan de estudios del 88, que me parece que es muy bueno en general, digamos, es la investigación como sinónimo de producción de conocimiento y no como sinónimo de investigación académica, y mucho menos en el sentido de la investigación, que creo que es lo antitético a la producción de conocimiento, y acá me voy a ganar unos cuantos enemigos, que es lo que exige actualmente los organismos empleadores de investigadores y por tanto acreditadores de esas investigaciones. Me parece que la producción de conocimiento y el formato que CONICET ha impuesto, colonizando, digamos, la producción de conocimiento, bueno, son dos cosas absolutamente diferentes, y que en ese sentido me parece que los estudiantes que critican, digamos, el plan de estudios por estar orientado a la investigación deberían meter este matiz en la discusión, digamos, ¿no? Investigación, plantea el plan de estudios del 88 como producción de conocimiento, y como decía Julián y como también decía Pablo en algún sentido, producción de conocimiento crítico, ¿no es cierto? Y esto me parece que es interesante y se relaciona con lo que planteaba Lucas la semana pasada, de que probablemente salgamos de acá sin saber hacer demasiadas cosas muy específicas, pero sabemos salimos, mejor dicho, sabiendo formular preguntas, formular objetos de conocimiento, formulando problemas. Eso me parece, distinguirlo casi epistemológicamente, digamos, para discutir el plan de estudios, me parece importante. Y otro punto que me parece importante, que ha aparecido la vez pasada y aparece esta nuevamente, es el problema de la ciudadanía. Y me preocupa enormemente que cuando se habla de ciudadanía, se habla solamente de ciudadanía de los profesores, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, por definición es ciudadanía del conjunto, ¿no? De la comunidad. Es casi que está, y me preocupa más que los estudiantes no se preocupen por esa ciudadanía, digamos, que sea yo que ya pasé, digamos, que lo reclamé en su momento, esa ciudadanía. Y en ese sentido me parece que sí, que es cierto que estaría bueno que empecemos a explicitar con qué mecanismos, ¿no? Es cierto que es una forma de representación no muy democrática, la de la Universidad de Buenos Aires, la de las universidades en general, la de la Cátedra de Sociología también en muchos aspectos, pero no sería tan exigente decir, bueno, hasta que no reformemos una persona un voto, que es lo que yo personalmente defiendo, entonces no podemos hacer nada, pero sí creo que podemos implementar para este debate una participación que responda a pertenencias políticas, a pertenencias de claustros, que estaría bueno que inclusive se dibujen, digamos, porque yo en esto soy inflexible, digamos. Para mí, quien más conoce del plan de estudios es el estudiante que lo transita. Y diría también un graduado reciente, eventualmente, digamos, porque es quien más, quien efectivamente nos padece en algún sentido, y en ese sentido, me parece, Pablo ahora Pablo estoy acá, Pablo Dileo, que está muy bien esto de decir, bueno, los estudiantes salen sin saber formular preguntas. Está bien, pero ¿quién de nosotros tiene el deber de enseñarles a formular preguntas? Porque si no, hacemos lo mismo
que hacemos los docentes universitarios con la secundaria. Bueno, la secundaria no se los explicó, y la secundaria igual la primaria no se los explicó. Entonces, ¿quién se los explica? Nadie tiene responsabilidad de hacerlo. Nosotros que estamos acá no tenemos responsabilidad de hacerlo. Entonces, capaz eso, mirarnos también nosotros, repensarnos en nuestra propia práctica docente y en nuestra propia práctica académica para pensar estas cuestiones. Y por último, digamos, para cerrar una primera intervención, creo que está muy bien y por eso me parece muy interesante la intervención de Carla, porque me parece que rescata un montón de cosas violas que sabemos hacer y otras que no sabemos hacer porque no las hicimos nunca, digamos, antes, como pensar una clase o transponer conocimientos, pero me dio a pensar que hay un montón de cosas para pensar como un hacer de la carrera hacia afuera, que no sea necesariamente en la escuela, digo, yo qué sé, talleres de formación en sindicatos, en movimientos sociales, que dependan de la carrera, y estoy de acuerdo con Julián que eso no se puede ceder, no se puede terciarizar, digamos. Por último, y ya ahora sí efectivamente cierro, para pensar, y en este punto me parecía interesante la consideración que hacía Tenti respecto de metodología y teoría y demás, pero para pensar la investigación y este dicho que repetimos habitualmente, investigar se aprende investigando, cosa que en realidad discutiría, ¿no? Se hace camino al andar, bueno, un poco sí, un poco también el camino está hecho, es un proceso de reconocimiento y eso también hay que estudiarlo. Pero digo, me parece que si nosotros no desnaturalizamos el modo en que investigamos, el modo en que se constituyen los equipos, ¿no? Porque la vez pasada también se decía, bueno, participar de los equipos de investigación. Bueno, ¿quiénes tienen los EBACIT? ¿Quién evalúa el EBACIT? ¿Quién elige, ¿no? ¿Quién educa al educador, digamos, o quién elige a quien investiga? Me parece que si nosotros no logramos desnaturalizar eso, no vamos a lograr una formación efectivamente que contribuya a esto, a producir conocimiento, que es en definitiva nuestra primera tarea, ¿no? Estoy cerrando la lista de oradores. Tengo que hacer un llamado porque soy muy mala y estoy cumpliendo este papel. A que tenemos mucha gente, entonces les pido como... ¿Podés leer la lista? No les voy a leer la lista porque las categorías que puse son muy porque no conozco los nombres. Les pido, pero tenemos... La del pelo verde. Pero claro, es una cosa así más o menos. Obviamente no atenderá a nadie, todas cuestiones descriptivas de colores de vestimenta, pero tenemos aproximadamente 8 personas. Así que por favor... Bueno, hola, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi nombre es Mauricio, soy consejero estudiantil en la Junta de Sociología por el Partido Obrero a la izquierda al frente. Yo quería traer algunos reclamos justamente con el claustro estudiantil que me toca representar acá en este momento. Y me gusta que muchos expositores, que en mi opinión ya hablan sobre retomar el punto de vista de los estudiantes respecto a la mirada sobre el plan de estudios, de la necesidad real o no de una reforma del plan de estudios. Decir, bueno, que efectivamente estamos realizando este conversatorio, segundo conversatorio, donde los grandes ausentes somos los estudiantes, y no por una cuestión de que no estemos interesados en la reforma de nuestro plan de estudios, que no nos interpele nuestra formación, mucho menos, realmente es algo que nos interesa todos los días y por eso elegimos estudiar esta carrera. Yo marco sinceramente y muy corto la decisión política en algún sentido de ubicar 3 conversatorios, uno pegado al otro, al final del cuatrimestre, donde bueno, todos sabemos que por la dinámica del calendario académico se toman parciales, es algo que todos sabemos. Quiero leer brevemente la lista de las cátedras que toman parciales esta semana, algunos apellidos les van a sonar conocidos: Riesnik, Jenkins, Bernik, Segenovich, Petrone, Funes, Sautu, las 3 cátedras, Raúl, las 2 cátedras, Moreno, las 3 cátedras, Aronson, Argumedo, Deribuch, Binder, Talento, Quevedo, Tenti, Ruggero, Domínguez, Urresti, De Marinis, Coan, Martini, Teual, Murillo y un montón que no conozco que tomen hoy. Pero creo que pone en evidencia que efectivamente si no hay estudiantes no es porque no estemos interesados en participar de este proceso, sino porque las fechas establecidas no nos permiten efectivamente estudiar, trabajar, militar, rendir y encima participar de este tipo de conversatorios. Saldado ese tema sobre la participación de los estudiantes en este conversatorio, y me gustaría también destacar algo que lamentablemente siento que la mayoría de los expositores invitados no realizaron, que algunos interventores sí lo hicieron,
que es la necesidad de contextualizar en qué momento se está realizando la apertura del debate del plan de estudio de sociología. Nosotros de la izquierda, bueno, yo lo dije en el conversatorio pasado, siempre celebramos que se rediscuta nuestra formación porque siempre pensamos que hay cosas para mejorar, pero advertimos que en un contexto de contrarreformas en los distintos niveles educativos, tanto secundario como terciario, que describí la otra vez, como en la universidad misma y dentro de esta facultad, el año pasado se reformó la carrera de Ciencia Política, donde bueno, uno de los grandes perjudicados fue el tronco optativo. Casualmente es uno de los temas que se discute acá, y las optativas de Ciencia Política de alguna manera se vieron reducidas dentro de lo que era la ocupación de la currícula para lo que era recibirse. Se habló de la introducción de prácticas preprofesionales, no se especificó mucho para qué iban a servir, qué contenido van a tener. Vemos con preocupación que se copie ese ejemplo en la carrera de Sociología, más teniendo en cuenta el espacio político que acompañó en su momento la reforma de Ciencia Política y el que lo impulsa en este momento en la carrera de Sociología. Y bueno, y vemos que justamente este contexto de contrarreforma no se puede desvincular del contexto de ajuste generalizado en la educación pública, donde tenemos un recorte de más de 30.000 millones de pesos en el presupuesto universitario de este año, y donde hace menos de un mes se dispuso el recorte de áreas reservadas de más de 37 carreras universitarias. Me parece que como sociólogos y sociólogas no podemos estar ajenos al contexto donde se realizan nuestras intervenciones en la realidad, y que justamente una reforma del plan de estudios es una intervención en la realidad, vamos a decirlo. El reformar un plan de estudios de sociología es hacer sociología también. Tenemos más de 100 optativas que son producto de una conquista histórica y de lucha de docentes y estudiantes a partir de un proceso de democratización que se abrió en el 2002 y que por suerte hasta hoy en día sigue vigente, pero entendemos que la introducción del régimen de electivas dentro de nuestra carrera empezaría a significar ya existe, por así decirlo, una división entre docente de primera y docente de segunda. Imagínense lo que sería ahora entre materias de primera y materias de segunda, básicamente, porque las selectivas con una oferta periódica, regimentada, contra optativas que no sabemos cuándo se ofertan, no sabemos quiénes las dan, no sabemos qué condiciones de trabajo van a tener quienes las dan también. Pensamos que eso, bueno, es una problemática que hay que atender, efectivamente, si se llega a establecer un proceso de reforma del plan de estudios. Y que, bueno, algunos expositores lo mencionaron, lo mencionó Pablo Bonavena, lo mencionó Cecilia Rossi, lo mencionó acá Andrés. Todos los problemas que tiene nuestra carrera, o gran parte de ellos, no necesariamente tienen que ser resueltos con una reforma del plan de estudios que significaría, bueno, acreditar nuestra carrera a un montón de reglamentaciones impuestas por organismos estatales y supraestatales, por así decirlo, porque sabemos en qué mundo nos movemos en un mundo globalizado, eso también sucede. Yo pienso que con una lucha por el aumento del presupuesto, con la aplicación del convenio colectivo de trabajo para los docentes, grandes problemas relacionados con la democratización y las necesidades materiales que tiene la carrera podrían ser resueltas. Habría que ver qué pueden hacer los espacios políticos que están hoy a cargo de la facultad de la carrera para que efectivamente eso suceda, a un llamado de atención. Y por último, ya cerrando, siendo yo perteneciente del claustro estudiantil y bueno, llamando tanto a la necesidad de que los estudiantes participen en este tipo de procesos, muchos estudiantes, además de no estar pudiendo participar hoy por toda la dinámica de parciales que acarrea el segundo cuatrimestre, tampoco están pudiendo participar porque en este momento, hace unas horas, hubo un evento que sucedió en el rectorado, en las puertas del rectorado, ahí en la calle Diamonte, donde los estudiantes nos hicimos presentes, tanto agrupados como no agrupados de distintas agrupaciones, a rechazar la intervención directa del rectorado en lo que es nuestra representación gremial y estudiantil, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires. Nosotros rechazamos totalmente la regimentación por parte de cualquier organismo del Estado, más aún viniendo de un gobierno como este, que recorta a mansalva en lo que es la educación pública, y pensamos que la carrera de Sociología no puede mantenerse estática sin posicionarse a un evento como ese. Así que llamamos sobre todo a la carrera, llamamos al decanato, llamamos a las autoridades, que muchas están presentes acá, a tomar una posición al respecto, a defender un movimiento estudiantil, un movimiento educativo, porque todos, si hoy somos distintos claustros, termina diciendo, llamo a la necesidad de que todos nos posicionemos en defensa de un movimiento estudiantil, un movimiento educativo de lucha que se organice por todas las reivindicaciones de sociología, pero de toda la universidad en su conjunto, y que lucha por presupuesto y por democratización para de una vez saldar los problemas históricos de sociología. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen, soy militante de Nuevo Encuentro y soy estudiante de la carrera de Sociología. Quería hablar también un poco como en representación del claustro, intentando defender al claustro al cual pertenezco. Me parece, o nos parece, desde la lista 15, de la cual mi agrupación es
parte, nos parece que particularmente este proceso está teniendo una característica muy marcada, que es que las actividades, los conversatorios que se están llevando adelante, digamos, no hay un cronograma específico sobre cómo se está dando este proceso de debate. Nos parece que esto es absolutamente necesario en un contexto en el cual justamente están pasando un montón de cosas a nivel nacional, están pasando un montón de cosas a nivel universitario, y nos parece que es necesario que este tipo de reformas, este tipo de procesos tengan una absoluta claridad, porque es justamente de la claridad de donde nace una mejor posibilidad de una reforma. En ese sentido, nos parece que justamente si hay un claustro que está siendo invisibilizado, que está siendo corrido del eje, es el estudiantil. Incluso también el graduado, pero bueno, voy a hablar como estudiante. Y lo que nosotros estamos viendo es que justamente estos conversatorios, en este momento, además de que no hay un plan concreto sobre qué es lo que se quiere reformar, que sabemos que cualquiera que inicia un plan, un proceso de reforma, tiene bastante claridad sobre qué es lo que quiere reformar, si no, no iniciaría un proceso de reforma. Nosotros lo que entendemos es que hoy se está dando una ponderación muy clara en base a la participación docente y en base a la participación estudiantil. Nosotros hasta el momento tuvimos una convocatoria a 3 conversatorios donde los panelistas son 5 docentes y una instancia interclaustro. Esto nos da una ponderación de 4 instancias donde pueden hablar los docentes y una instancia donde pueden hablar los estudiantes con el mismo peso, porque estuvimos escuchando durante un montón de tiempo los grandes aportes que nos dieron los docentes en el panel, pero a la hora del micrófono tenemos algunos minutos y nos estamos disputando el micrófono entre todos porque todos tenemos un montón para decir, incluso los estudiantes, que como bien decía recién Cecilia, los estudiantes tenemos un montón para decir sobre nuestra carrera porque somos los que la transitamos día a día. Y por último, para agregar un poco de contenido también a esta discusión, porque me parece que es necesario también pensar, en todo caso, si estamos teniendo un proceso de reforma, qué tipo de reforma queremos. Me parece que es importante mencionar que hasta el momento, en el conversatorio anterior y en este, no hubo ninguna mención específica, concreta, sobre feminismo. Estamos viviendo un momento histórico donde el movimiento feminista tiene muchísimo peso, donde está atravesando todas las discusiones que se están dando, y en estos conversatorios pareciera que está bastante ausente. Me parece que es importantísimo que si se da un proceso de reforma, la perspectiva de género sea transversal a todas las carreras y que eso signifique no solo tener más autoras dentro de los contenidos obligatorios, sino también empezar a visibilizar la teoría que se escribe en torno a los géneros y también, por ejemplo, en el campo de la historia de las mujeres, que también es invisibilizada y corrida del eje por la historia de los hombres. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, también celebro, me sumo, siempre encontrarse e intercambiar ideas me parece que nos suma personalmente, nos suma como carrera, nos suma como colectivo. Ahora bien, voy a ser muy modesta por una razón que es fundacional. Yo no soy del Plan 88. No soy de ningún plan porque soy, ya a esta altura, una historiadora tránfuga, como me autodefino cuando me presento en la primera clase de latinoamericana. No soy nacida y criada, o sea, es por opción. Lo cual no le quita mérito, les voy a decir. 30 años, ¿sí? Empecé muy joven. Entonces, me gustaría decir 2 o 3 cosas. Es cierto, yo no he visto la carpeta, pero me imagino cuál es, debo tener una parecida, un poco más chiquita, porque en alguna mudanza me parece que algo se perdió sobre la carpeta. Y con lo que tiene, ¿viste? Que sí, también, y ha sido, bueno, es un proyecto de departamentalización también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces me parece que es una inherencia de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires el hecho de todo el tiempo estar pensando que hay que cambiar el plan de estudio. Lo que no es una inherencia es haberlo cambiado. Y también me parece que hay una serie de cosas que venimos diciendo, porque yo, no todas, pero en muchos casos diría, ya sé qué va a decir cada quien o más o menos por dónde se va a posicionar. A ver, que yo tengo la absoluta certeza de que hay que cambiar el plan de la carrera de Sociología en este momento. No, y que no hay que cambiarlo tampoco. Es decir,
¿Y esto por qué va? Por una actitud reflexiva de escuchar a los... Sí, me gustaría que hubiera más estudiantes, ya los estudiantes bueno, están aquí, han tenido la palabra, pero también hay que ver con la actitud con la que enfrentamos este asunto del plan de estudio. Una actitud de decir, ¿vamos a escuchar al otro? ¿O ya tenemos la idea prefijada por antelación? Entonces Pablo va a decir una cosa, yo voy a decir otra cosa, etc. Estuvo muy interesante el panel, realmente sumó muchísimas cosas. Ahora bien, y cuando digo cómo vamos a enfrentar este tránsito de la discusión del plan de estudio o de la reforma del plan de estudio, me gustaría decir algunas cosas. Tenemos la suficiente materia gris en esta, incluyo los alumnos, porque hay a veces también unas maneras conservadoras de decir las cosas. Nosotros que estamos a la vanguardia de todo tenemos la palabra cátedra. Cátedra y además patrimonialista, cátedra Funes, cátedra Bonavena, cátedra de Marini, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, y además hay otras cosas. La perspectiva de género. La perspectiva de género. Tengo acá una lista, una serie que yo los invito a ayudarme a decodificar de egresados, ingresantes y egresadas del 2005 al 2015, 10 años. La proporción de feminización de esta carrera es exactamente la contraria de la de ese panel. ¿Sí? A ver, porque la facultad son cuerpos también, ¿sí? Si nosotros no sabemos ni siquiera ese grado de feminización y cuáles son las relaciones respecto a cuántas profesoras hay, ¿sí? Y cuando hablo de profesoras, hablo de profesoras entendidas como claustro único docente. Estamos hablando en el aire, por eso me encantó que se señalará la poca data que tenemos sobre esta carrera. Tenemos muchísimo presupuesto, tenemos muchísima ideología, presupuesto, porque si no, tenemos mucha historia en común, en algunos casos. Ahora, también tiene que ver con la actitud en el aula. No sé si no estamos dando clases como en el siglo XIX. No sé, antes, también como empecé muy joven a dar clases, tenía una edad muy cercana a mis estudiantes. Yo sabía quiénes eran los 400 o 500 estudiantes que yo tenía en Latinoamericana. Hoy no tengo ese registro. Hablo con los estudiantes, me gusta dar clases, me gusta meterme en algunas cuestiones. Y sin embargo, conozco a la militancia de esta facultad, la militancia estudiantil, y sin embargo, hay alguna cosa que se me hace difícil representar. Y esa representación me parece que tiene que ver con un montón de cosas que esta facultad o esta universidad no ha pensado. El tema de la retención. Parece que nosotros no tenemos nada que ver con la retención de los estudiantes. Parece que vienen así, que tenemos todos clase media alta, que es hijos de profesional. No es necesariamente así. O por lo menos quisiera tener algún material empírico, ¿sí? Como para poder contrarrestarlo. Pero entonces, contrastarlo, no contrarrestarlo. Entonces, nos pasamos pensando el poder, las clases sociales, la representación, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Trasladar eso a nuestro ámbito de trabajo nos es muy difícil siempre. Claro que además estamos discutiendo un plan de estudio donde somos jueces y parte. No es que viene alguien del espacio sideral. Entonces, cada uno tiene sus intereses, ¿sí? Muy claramente, y ahí aparece el conflicto. Ahora, el conflicto en esta carrera, que yo conozca modestamente los 30 años de tránsito, están con las optativas, están acá bajas sin modificación, está cada cuatrimestre. Y la carrera de sociología, mira, tengo la panorámica de esta facultad, más flexible en términos de la relación entre el cambio y la continuidad. Porque a mí me parece que en algunos cursos hay ciertas utopías retrospectivas. Nos encantaría la facultad de 16, Pablo. No podemos linkear con la carrera de al lado. Digo, es muy ambuloso por un lado, pero por otra parte, la realidad concreta se nos hace muy difícil. Y por supuesto que tendría muchas cosas para decir. Me voy a disculpar porque tengo que irme, pero seguramente nos seguiremos encontrando. Porque el tema del cronograma no es una urgencia. Yo no creo que nadie quiera cambiar este plan de estudio de acá a un mes, ni de acá a no sé. Eso me parece que es una construcción colectiva. Así que llamaría así a la no ansiedad. Gracias.
Bueno, buenas noches. Viendo la hora voy a ser bastante breve. Mi nombre es Fernández y soy militante de la trinchera, minoría estudiantil en la carrera de Sociología. En primer lugar, y como ya venían diciendo, celebramos esta instancia de discusión, este segundo conservatorio. Sin embargo, sí nos gustaría destacar que hay escasa participación estudiantil. Nos gustaría que en las próximas instancias pueda haber mayor cantidad de estudiantes y que pueda ser convocado en horarios accesibles, en días accesibles y que sea difundido a través de todos los medios posibles. Como todos y todas más o menos sabemos, la última reforma concreta del plan fue en el año 1988. Sin embargo, esta no fue la única reforma, sino que formó parte de un proceso de institucionalización que va cambiando constantemente y por eso nos parece importante ahora, luego de tantos años, poder avanzar en esta discusión y poder lograr estas instancias para poder avanzar con la reforma del plan de estudios. Entrando más en lo que nos convoca hoy, en qué enseña la sociología, nosotros nos gustaría más bien tirar algunos ejes en qué es lo que le falta a nuestro entender actualmente a la carrera. En ese sentido planteamos tres ejes, uno que tiene que ver con un eje latinoamericano, un segundo eje que tiene que ver con un eje de inserción laboral y uno tercero con la sociología que podríamos llamar la sociología del Estado. Entrando en el primer eje, nos parece fundamental poder entender Latinoamérica no solo como un objeto de estudio, sino también como productora de conocimiento. Actualmente nos gustaría poder discutir contra cierto sentido común que dispone, por un lado, que hay ciertas corrientes teóricas europeas que son las que más imperan en nuestra carrera y otras corrientes de pensamiento más latinoamericanos que son hoy capaz más dejadas de lado. No se trata de elegir una o la otra, sino que nos gustaría que haya una mayor confluencia entre ambas y que ambas puedan estar incluidas en esta reforma del plan de estudio. Nos parece muy importante justamente esto, que haya más teoría latinoamericana en nuestra carrera. El segundo eje tiene que ver con la inserción laboral. Nos gustaría destacar también, como algunos y algunas venían diciendo, que hay un perfil de graduados y graduadas muy marcado que tiene que ver con la docencia y con la investigación. Y nos gustaría que se puedan visibilizar otros tipos de perfiles de graduados y de inserción que tengan que ver con trabajar en el Estado, con trabajar en empresas, con trabajar en ONGs y que eso también pueda ser una salida laboral, una inserción laboral accesible para todas y todos. De nuevo, no se trata de elegir unas u otras, sino de poder tener una mayor amplitud y me parece que en este momento que estamos discutiendo la reforma es el momento ideal para poder plantear estas cuestiones. Y por último, respecto a la sociología y el Estado, actualmente la carrera en términos teóricos plantea un Estado que sería una herramienta de la burguesía para oprimir el proletariado y nos parece que estaría bueno buscar o plantear otra forma alternativa de pensar el Estado, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que hubo en estos últimos años o décadas, donde el Estado pasó a tener un rol mucho más participativo en términos políticos, en términos sociales, culturales y económicos, generando una mayor expresión de la riqueza y en búsqueda de una mayor justicia social. Por eso nos parece muy importante también este tercer planteo. Y por último, y no para nada menor, nos parece que la carrera, tanto estos tres planteos como la carrera en general, como la currícula en general, pueda tener una mayor perspectiva de género, sobre todo en estos tiempos históricos que estamos viviendo, de fuerte avance del feminismo, en donde toda la sociedad se está discutiendo y nos parece que también la carrera tiene que poder reconstruirse y de acuerdo a estos tiempos históricos poder también discutir sobre el feminismo. No se trata solamente de incorporar o de leer a unas autoras, sino que sea más transversal a nuestra carrera en general y a toda la currícula. Así que estos son algunos de los ejes que nosotros pensamos, no mucho más que eso. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Sol Luis, soy estudiante de la carrera de Sociología y milito en una organización política que interviene en la carrera, se llama La Emergente. Retomo un poco de lo que se viene diciendo. Para nosotros y nosotras, acá vienen girando una serie de intervenciones estudiantiles que son en cierto sentido meras enunciaciones, ¿no? Que son determinadas demandas, determinadas necesidades que los estudiantes, un grupo de estudiantes puede manifestar, que los estudiantes y las estudiantes podemos requerir a lo largo de nuestra formación en la carrera, pero hay, determinadas afirmaciones que, al menos, mi avance en esta carrera me parece ya de por sí que no son tales. O sea, ¿en qué momento de nuestra carrera, ya le pregunto a la gran cantidad de docentes que hay acá, nos han enseñado que solamente el Estado es la herramienta política que detenta el control de la burguesía?
ya en los puntos neurálgicos, como los, no sé, teoría latinoamericana, social, en esta carrera, nos muestran el nivel de complejidad que tiene el análisis de la estructura estatal. Entonces, estaría bueno no hacer este tipo de afirmaciones tan tajantes que pienso que responden más a necesidades políticas que tienen determinadas organizaciones, a un análisis concreto de cuál es la estructura y cuáles son los contenidos de nuestra carrera, que además, digo de paso, pienso que es un problema de preguntarnos en torno a la cuestión de la libertad de cátedra, el análisis o la posición que pueda detentar tal o cual docente sobre lo que nos enseña. Entonces, a los estudiantes concretamente ahora y a las estudiantes, yo entiendo que nos quedan un par de dudas en torno a qué rol jugamos acá. Y pienso que estas intervenciones meramente enunciativas lo ponen de manifiesto. Porque hay varios hablaron ya de la cuestión de la ciudadanía, de una ciudadanía que se determina meramente por el claustro docente y los estudiantes nos tenemos que preguntar también qué tipo de ciudadanía de nuestra parte se pone en juego en este debate, qué tipo de intervención vamos a tener a lo largo de esta reforma. Entonces, en ese marco, me parece que hay que preguntarnos un poco cuál es el sentido de hacer un conversatorio o 3 conversatorios al fin del cuatrimestre. Yo no pude escuchar las intervenciones, me las perdí lamentablemente porque vengo no de rendir 1, sino de rendir 2 de los parciales que el compañero mencionaba que se están dando hoy en día en esta facultad. Y esto muestra que tengo una grande gana de un gran interés por discutir esta reforma, pero entiendo que yo soy un estudiante que asume una responsabilidad como militante. Pienso, de hecho, que estemos discutiendo esto acá, en SG 300, y no en el auditorio, es una linda metáfora del nivel de amplitud que tiene esta discusión para el conjunto de los claustros que hoy en día integran esta facultad, integran esta carrera y efectivamente tienen que poder integrar el debate. Y en ese sentido, pensar un poco y hacer un llamamiento a los compañeros y las compañeras estudiantes a preguntarnos efectivamente qué es lo que está pasando acá, a criticar estas instancias que también nos parece que son enunciaciones, más allá de que saludamos que por lo menos puedan existir, a pensar que tiene que profundizarse el debate, pero tiene que profundizarse un debate que sea plural, donde los estudiantes podamos intervenir, donde las estudiantes y los estudiantes podamos tener discusiones, y que en ese sentido, lamentablemente, frente a esto, tenemos una responsabilidad de cara al próximo cuatrimestre, que es la de generar instancias de discusión entre el propio claustro. Y ahí una crítica que no puede pasársenos por alto la conducción de nuestro centro de estudiantes, que viene acá, falta de responsabilidad total, hacer enunciaciones sobre qué necesitamos los estudiantes, pero jamás acercó al estudiantado a preguntarle qué necesita. Pero hay que preguntarnos si eso no es el contexto, efectivamente, para que esto se dé y cómo nosotros, desde nuestros respectivos claustros y con nuestras responsabilidades, vamos a garantizar que estas demandas, estas necesidades que tenemos como estudiantado, como docentes o lo que fuere, se discutan y se incorporen, porque si no estamos lamentablemente asistiendo a una reforma del plan de estudios que es hecha por y para el claustro de docentes. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Ibarra, yo soy uno de los estudiantes que tarda en recibirse, me estoy reincorporando hace muy poco a la carrera de Sociología. Alguna vez me tocó escuchar a Portantiero, así que imagínense cuando empecé a estudiar acá. Él hacía referencia a la importancia de la metodología de estudio, la metodología de investigación. Hago esa referencia de Portantiero porque creo que acá hay 3 ejes importantes, digamos, de lo que estamos discutiendo. Uno tiene que ver con la participación de los estudiantes y de los claustros, parafraseando la imagen deportiva que se mencionó. Creo que hay que poner reglas de juego de cuáles son las participaciones y cómo la definición última que se haga con respecto a la posible modificación del plan de estudio esté en función de unas reglas de juego claras que estén fijadas de antemano. Con respecto al contenido de la carrera de Sociología, a mí me parece que hay un problema que tiene que ver con la profesionalidad, no la profesionalidad de los que se reciben, sino lo que tiene que ver con la labor profesional de los sociólogos que se reciben y su inserción en el campo laboral. Me parece que también en la generación, el proceso de la generación de ese conocimiento, creo que hay 2 perfiles de profesionales. También parafraseando la analogía deportiva, hay algunos que son cracks, intelectuales cracks,
y hay otros que son intelectuales comunes. Pero la mayoría de los estudiantes y la mayoría de los que se han recibido durante todos los años son estudiantes y profesionales comunes que terminan realizando tareas operativas o tareas de colaboración. Y creo que ahí es donde hace falta reforzar todo lo que tiene que ver con las técnicas de investigación y también a mí me parece que lo que sí es necesario es darle aprovechar, digamos, este debate que tiene que ver con el plan de estudio y con la disciplina de la sociología, que haya una forma de participar en conjunto de las investigaciones. Creo que ya sea a través de la implementación de una tesina o a través de la elección que tienen los estudiantes de las materias optativas, creo que tenemos que romper con esa idea del científico que estudia, que crea conocimiento, que de alguna manera lo hace en soledad, digamos. Me parece que lo que hay que hacer es un colectivo que tenga que ver con cómo la facultad de sociología genera conocimiento nuevo y que los estudiantes puedan insertarse en esas investigaciones con un objetivo, y ese objetivo que sea de alguna manera un objetivo en común, que sea consensuado o acá hay libertad de cátedra, entonces bueno, uno va a adherir a una cátedra o va a adherir a otra, pero que tenga un sentido, digamos, de insertarse en un trabajo colectivo. Muchas gracias. Bueno, me presento antes que nada, yo soy Celeste, fui consejera de Junta de Carrera por 4 años, por la juventud del PTS. Lo primero que quería como clarificar, que me parece importante, es que muchos se arrogan la representación estudiantil, hablando sobre lo que quieren los estudiantes, sobre las dudas que tienen los estudiantes, sobre lo que necesitan los estudiantes. Y a mí la verdad me gustaría preguntarle un poco mejor a mis compañeros qué opinan. Porque hoy en día no hay muchos estudiantes en este lugar indicando precisamente qué es lo que necesitan, qué es lo que opinan de la carrera, cómo opinan que debería ser modificada, cuáles son los problemas. Por lo cual, bueno, hago esa aclaración porque en algún punto voy a hablar por mí y por mi agrupación. Lo segundo que me parece importante indicar es que me alegra mucho y saludo que finalmente Corrientes, que han siempre sostenido, por ejemplo, el régimen de voto ponderado que hay hoy en día para elegir, por ejemplo, a las autoridades de la carrera de sociología, donde se invisibiliza cotidianamente a los estudiantes, donde 15 personas deciden qué es lo que pasa en la cotidianidad de la carrera, empiecen a hablar sobre precisamente la necesidad de visibilizar al estudiantado. Yo lo que creo es que eso no se resuelve con un cronograma nada más, sino también con un consenso o con una discusión profunda de qué manera se van a tomar estas decisiones, quién va a votarlas, cómo, porque más bien las materias se suelen venir votando alrededor de que eso, de que 15 personas discuten en una junta de carrera materias que deberían o no estar en una carrera. Y eso lleva a la discrecionalidad precisamente, el no involucramiento de los propios estudiantes, no por culpa o responsabilidad de los estudiantes, sino precisamente por los mecanismos que se siguen sosteniendo. Entonces, me parece que es necesario clarificar cómo va a ser ese sistema, quién va a decidirlo, cómo se va a decidir, porque ya tenemos además ya hemos visto en concreto cómo se han decidido otros planes de carrera, incluso dentro de esta propia institución. Eso me parece importante mencionarlo. Y después, respecto más al contenido de la carrera. Por supuesto, nadie dice que la carrera y el plan de estudios como es perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el género, por ejemplo, es algo que no está y que no debería haber 1 o 2 materias, o 5 o 10 materias optativas que hablen de género. La realidad es que hoy en día el patriarcado marca los conflictos que hay socialmente. Incluso no es solo por un problema de que haya o no un movimiento de mujeres. Yo creo que esto debería ser algo que se discuta y se debata y se critique en todas las materias, porque de la misma manera en que el género es transversal a la construcción social que hoy en día existe y existió, es
es transversal a lo que nos pasa a nosotros cotidianamente como estudiantes. Y en ese sentido, opino también que respecto a lo que se viene diciendo acá, yo la verdad no quiero una carrera para el mercado. No quiero una carrera tampoco para administrar la miseria del Estado, que hoy en día, por ejemplo, es el que decide los presupuestos de educación, que son bajísimos y se siguieron manteniendo de manera baja, que naturaliza docentes ad honorem. O sea, esa estructura, yo opino que la carrera de Sociología tiene mucho potencial para pensar todos los aspectos críticos que requieren una construcción social y una construcción y pensamiento de la carrera que sea de esa manera. Hoy en día, de la misma manera que se forman arquitectos para hacer grandes torres y para la especulación financiera, en vez de pensar cómo se forman arquitectos para urbanizar las villas, yo no quiero sociólogos que administren un poquito más o un poquito menos la miseria que tiene este Estado. Porque hoy en día el problema no es la carrera, es el mercado. O sea, nosotros no tenemos que adecuar la carrera al mercado. Hoy en día es el mismo mercado el que, por ejemplo, nos lleva a mayores despidos, a mayores desocupación. Ese mismo mercado es el que hoy en día nos lleva a pensar que los conocimientos críticos no nos sirven. Y son las mismas personas los que dicen que tenemos que adecuar la carrera al mercado, los que dicen, por ejemplo, que el plan de estudios está viejo, como si, no sé, la cuestión temporal tuviera algo que ver, o no sé, dejamos de leer a Marx, Durkheim, Weber porque son viejos. No, eso la verdad que no lo termino de entender muy bien. Yo creo que si nosotros queremos cuestionar más profundamente por qué los estudiantes, por qué la pertenencia hoy en día dentro de la carrera de Sociología es de la forma que es, por qué a los estudiantes nos cuesta muchísimo llevar adelante nuestra carrera cotidianamente, y es porque no tenemos un plan de becas integrales, porque hoy en día la universidad no hace absolutamente nada para sostener una cursada a quienes se nos dificulta cotidianamente, porque trabajamos un montón de horas, porque tenemos que pagar un alquiler, y mismo podemos empezar desde muy pequeño. ¿Por qué no hablamos de cómo son las metodologías hoy en día de examen? ¿Por qué no se habla por qué no se cuestiona que para mí, que trabajo 9 horas, que tengo que mantener un alquiler, o para una mujer que es madre soltera, que tiene un hijo, se usan los mismos métodos de evaluación? ¿Por qué no se cuestiona eso? ¿Por qué se cree que es lo mismo una persona que tiene todas esas problemáticas a una persona que no los tiene, puede rendir de la misma manera, salir, ser graduado y seguir manteniendo ese régimen de desigualdad cotidiana que viene arrastrándose obviamente en un sistema educativo al cual obviamente el Estado no le da ni un peso? ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a eso? Yo quiero una carrera que se pregunte eso, que se pregunte por qué nos tenemos que acostumbrar a eso. No una carrera que diga, bueno, estas son las condiciones que tenemos, entonces veamos lo que podamos hacer. Así que bueno, en principio me parece eso, me parece que es importante que participen más estudiantes desde ya y que se piense de qué manera hacerlo. Quizás se podría abrir, si hay un consenso generalizado entre todos los docentes, se podrían usar, por ejemplo, una hora, una clase para abrirlo, para que todos los estudiantes puedan opinar en los espacios de debate, porque hay muchas veces que trabajamos y que hacemos lo que podemos con la carrera. Eso sería una propuesta interesante. Lo otro es que creo que hay que clarificar cómo se debatiría y se votaría y se tomarían las decisiones en concreto, y abrir un poco más el panorama para entender. Yo creo que sí hay intereses detrás. No es un problema de que desde ya que hay intereses políticos, y el mío es concreto y es claro, que es precisamente pensar una carrera crítica que esté al servicio de las grandes mayorías, de las luchas de las grandes mayorías. Esa al menos es la perspectiva que yo traigo desde la juventud del PTS. Así que bueno, gracias. Bueno, hacemos un chiquito o no. Bueno, porque nos excedimos mucho, digamos. Ahí sí cierro derecho, no, nada. En primer lugar, nos vemos el jueves que viene. Tenemos otra cita planificada para el 15 de agosto, en suspensión de clases. Tenemos que probar facilitar la participación de todas y de todos, especialmente a lo de estudiantes. Lo probamos en la jornada de Sociología del año pasado, que funcionó bien, participó muchos estudiantes, a diferencia cuando las jornadas se hacían en época de receso, y estamos abiertos y pedimos que siga surgiendo sugerencias de cómo
mejorar la participación y el desarrollo de estas actividades. De hecho, estos conversatorios surgió la modificación de las fechas por observaciones y comentarios como en la Junta. De hecho, iba a coincidir con la marcha del 4 de julio, inclusive eso había pasado. Así que eso es bienvenido, no solo eso, sino que además la jornada de interclaustros para el 15 de agosto también la queríamos hacer en este congreso, y se quedó muy apretado y digo, como dije en la Junta el otro día, termino, ninguno de nosotros trabajó en la reforma de un plan de estudios, bueno, Julián sí, se pierde el fuego, pero digo, no tenemos, aunque fuera un experto, ninguno de nosotros tiene una experiencia con esta comunidad, con estas tradiciones académicas, con estos espacios políticos académicos tan activos y digamos, de tal navegante. Así que toda esta comunidad es la que va a definir el cronograma, los modos